Supercampeona Heidi, auténtica máquina, dibujo animado de mi adolescencia, y yo creo que si hay una preparación fundamental en los dibujos animados de Heidi es que se alimentaban exclusivamente a base de bollos enteros que se metían en la boca y sobre todo queso. Con queso vamos a hacer hoy uno de los grandes platos de la gastronomía suiza. En un segundo, tenéis un poco de paciencia, os tragáis unos anuncios y no solamente elaboraremos ese timbre de gloria de la cocina suiza, sino que vendremos con una segunda receta como siempre en Robin Food, Atacón a mano armada. Robin Food. Robin Food. Qué cándida, qué pastoril, qué monina Heidi, qué auténtica campeona. Un personaje de Johanna Spiri, que en 1880 escribió 2 entregas de las aventuras de esta muchacha de los Alpes, que yo creo que todo el mundo que está ahora mismo al otro lado del televisor habrá visto esa serie de dibujos animados japonesa que alimentó e iluminó la adolescencia de muchos de los que nacimos pues en la década de los 70. Yo creo que si hay una serie fundamental para entender la historia de los dibujos animados contemporáneos, no podríamos entender esa historia sin los dibujos de Heidi. Qué grandes personajes, el abuelo supercampeón que no se enfadaba nunca, que cuando se enfadaba se encerraba en la habitación para meditar en la soledad, un tío auténticamente íntegro y campeón. Niebla, gran perro Niebla. Pedro el cabrero, que es auténtico campeón, todo el día cuidándole a Heidi, todo el día detrás de Heidi, cuidando su integridad para que Heidi llegara siempre a buen puerto. Y luego Copito de Nieve, la señorita Rottenmeier. Yo creo que unos dibujos disparatados, una historia muy chula y luego sobre todo un entorno idílico, que es el entorno idílico de la Suiza más maravillosa. Esos parajes, esos pinares, esas montañas nevadas y esa cocina tan particular que en este caso yo creo que tiene su florón de gloria en la fondue de queso, que no hemos hecho todavía nunca en el programa. Fondue de queso, no lo he dicho, bienvenido a Robin Food, Atacón a mano armada, y ya estáis oyendo, vamos a hacer la fondue de queso, que yo creo que es un plato típico suizo que ha pasado todas las fronteras y que todas las culturas han adoptado, yo creo que como propios, porque todo el mundo, o muchísima gente, sobre todo en las zonas de nieve y todas estas historias, hace fondue de queso. Luego en la segunda parte del programa, porque la verdad que la fondue es bien consistente y es una receta, la verdad que es muy sólida y que tiene bastante tema adelgazante, en la segunda parte del programa lo que haremos será refrescarnos el gaznate con un postre muy sencillo de resolver y sobre todo muy fresco. Vamos a hacer un mango con yogur y con limón. Vais a ver que es una preparación muy sencilla de resolver, sobre todo muy fría, que nos va a refrescar el morro después de meternos la zampada de comer esa fondue de queso que os vamos a ofrecer en este programa. Salir todos al relleno de la escalera, decirle a todo Cristo que homenajeamos a Heidi. Heidi, la auténtica monstrua de Suiza, de las montañas, de las nieves. Volvéis todos al sofá, os sentáis, alejáis el mando a distancia, escogéis un buen cubata o una buena bebida refrescante que ya aprieta el color lo suficiente como para refrescarnos el morro. Importante que cogéis papel y boli porque la receta de hoy de fondue es auténtica y es verdadera, lo vais a ver. Y luego sobre todo que apuntéis ese postre que va a ser la segunda receta que nos va a refrescar a todos el morrete, como os he dicho antes. Empezamos en un pispás y os juro que en 25 minutos disfrutaréis como siempre, como auténticos esquimales. Robin Food. Bueno, aquí estamos, dispuestos a resolver una fondue de queso que yo creo que es una preparación que gusta a todo el mundo. Antes hemos hablado de Heidi, fijaros que el muñeco de Heidi me ha traído Mariana más chulo, además que está en una postura de jubilado controlando las obras, habéis visto, manos atrás, habéis visto, ¿no? Manos atrás, puesta así como hacia adelante, como están todos los jubilados y tal, así como en las obras mirando. Hemos visto que ese gesto de los jubilados que andan por la zona es un gesto que han cogido de Heidi, una creación de Johanna Spiri, 1880, auténtica campeona. Yo creo que, bueno, pues que es un personaje único. Muchos nos hemos criado con Heidi en la televisión, con los dibujos animados, con esos tebeos y con esos cómics y todas estas historias. Y yo creo que si hay una preparación, bueno, pues fundamental para entender la cocina suiza,
es la fondue. Fijaros si es fundamental que en alguna de las últimas guerras en las que Suiza ha formado parte y mandó soldados, por lo visto metieron una recipiente de fondue en el equipaje de cada uno de los soldados, porque al final lo que querían es que se llevaran su Suiza en el macuto, y metían un utensilio de estos, que al final es, bueno, pues el utensilio de fondue que normalmente se suele colocar en el centro de la mesa y alrededor del cual giran grandes sobremesas, grandes comidas y grandes cenas alrededor de una fondue de queso. Primero la vamos a resolver en una cazuela y una vez que está resuelta y bien, bueno, condimentada sobre el fuego, a fuego muy suave, lo que hacemos es verterla en este aparato que yo creo que muchísima gente tiene en casa y si no cuesta 4 duros, un aparato con una base de alcohol, quemaremos luego alcohol porque es importante que haya una pequeña llama para que al final la fondue que meteremos dentro de este recipiente quede licuada siempre para que podamos pinchar un pedazo de pan y podamos untarlo dentro, como veis, cuando terminemos, bueno, pues de culminar esta receta. Una receta muy sencilla. Dicen los suizos que para que la fondue de queso sea verdadera hace falta un buen Beaufort, que es este queso que está aquí, y hace falta un buen Comté, que es este otro queso que está aquí. Franco Condado, queso saboyardo y luego el único queso suizo que está aquí, que es este mental, que además los tengo rayados. Los tres son quesos de pasta prensada, son quesos de vaca los tres y la verdad que son quesos deliciosos. En este caso se funden y hacen una mezcla única, pero son quesos que comidos a tariscos, que en algún programa acordaros que dedicamos un especial a los quesos, es verdad que son quesos con mucho sabor a hierbas, son quesos con mucho sabor a fruto seco. Es verdad que el Comté o el Beaufort o el Emmental cuando uno los huele tiene la sensación de estar oliendo avellanas, almendras, incluso nueces. Y son quesos muy agradables, sobre todo cuando son de mucha calidad. Fijaros qué piel tiene este Beaufort, qué pellejo más maravilloso. Son ruedas de mucho peso, fijaros qué piel más maravillosa tiene. Y este Comté exactamente igual. Hay muchas calidades de Comté, una de ellas es la de etiqueta verde, que dicen que es uno de los mejores Comtés que pueden encontrarse en el mercado. Y el Emmental exactamente igual. Fijaros, bueno, pues qué textura tienen, sobre todo qué color. Y los tres, como os he dicho, quesos de pasta prensada, cocida, y los tres son quesos de vaca. Además tengo en esta cazuela, bueno, pues un vino blanco, en este caso es un verdejo, es un vino de rueda. Normalmente en Suiza lo que utilizan es el Neuchâtel, que es uno de los vinos blancos que emplean para beber y sobre todo vinos que emplean para elaborar, bueno, una fondue, que lo tengo ya, tengo aquí ese vino ya en el fondo de la cazuela. Y lo que podéis hacer es, antes de echar el vino si queréis, untar toda la cazuela de ajo, y si no, como yo ya he echado la cazuela, perdón, el vino en el interior, lo que suele ser interesante es frotar las paredes con medio ajo, porque luego es interesante que al final haya un ligero perfume muy lejano de ajo. Y al final lo que hacemos es, bueno, pues más o menos cortar en mitades y empapar el hierro colado de estas cazuelas con todo el gusto de este ajo crudo, de estos dientes de ajo. Podéis hacerlo en toda la cazuela o exclusivamente en las paredes, como queráis. También podéis picar mucho el ajo y añadirlo aquí, pero yo creo que el protagonista tiene que ser el queso y en ningún caso tiene que parecer esto una mezcla en la que predomine, bueno, pues el gusto del ajo. Y yo creo que untando delicadamente como lo hemos hecho, conseguiremos la verdadera fondue suiza. Además, fijaros qué utensilio tengo de madera tan chulo que me ha hecho Juan Mari y Cacheta, que me lo ha traído desde la Sarte. Fijaros qué utensilio más chulo, lo hace a mano, es un jubilado, un fontanero auténtico monstruo. El otro día estaba aquí trabajando en la cocina solo, de repente se abrió la puerta y fijaros qué regalazo. Por un lado, para ensartar a los demonios y por el otro lado para hacer, entre otras cosas, esta fondue que vamos a arrancar en un segundito. Tengo los tres quesos rallados. Importante que mi vino comience a hervir. Y un truco importante, que además he aprendido hace muy poco rato, porque me lo ha comentado Leandro, que es un auténtico monstruo, que es uno de los que me echan un cable en el programa. Él pasó largas temporadas, bueno, pues en un hotel de alta montaña y me comentó que, y además es que yo creo que es un buen truco, que ellos tenían el hábito de, una vez que los tres quesos están rallados, espolvorearlos ligeramente con harina y mezclarlo con las manos, de manera que al final esa harina mezclada con el queso haga un poco de ligazón, porque es verdad que normalmente la fondue al final es una preparación de queso derretido, pero él me comenta que tienen por costumbre echar un poquito de harina para que al final la mezcla no sea una mezcla muy grasa, sino que ese puntito que tiene de harina lo que consigue es que al final la fondue quede muchísimo mejor trabada. Normalmente los productos que
que se meten en la fondue de queso suele ser sobre todo el pan. Al final yo creo que en todos los, y ese es el origen además, en todos los baserris, en todos los caseríos suizos, siempre ha habido buenos quesos y sobre todo, como en toda la cocina de lo largo y todo lo ancho de Europa, siempre ha habido mucho interés por recuperar el pan viejo, así que esa afición de derretir el queso y utilizar el pan viejo para el unte, bueno, pues lógicamente también en Suiza no iban a ser menos y también lo emplean, de manera que todos los restos de queso, todas las puntas de queso, todas las zonas del queso demasiado curadas o que se iban quedando en el cesto, lo que utilizaban, bueno, pues lo que hacían era, sobre todo en esas zonas de alta montaña en la que hace fresco y todas estas historias, y lo que hace falta es reconfortar el espíritu y entrar en calor, lo que hacían era, bueno, pues una gran marmita en el que disolvían todo ese tipo de quesos y había de alguna manera que recuperar todos los pedazos de pan viejo, y en este caso ese pan es un pan de hace un par de días, es una hogaza, la he cortado en rebanadas bien gruesas, están tostadas y luego lo que he hecho es ligeramente untarlas con un poco de ajo, luego las trocearemos en dados y en un segundo serán, bueno, pues la guarnición perfecta para untar nuestra fondue de queso, porque habitualmente la fondue de queso se come con este pan. Es verdad que hay otras fondues como la fondue bourguignon que algún día haremos, que es una fondue que al final la base es aceite hirviente. Es una fondue mucho más moderna, mucho más contemporánea, igual que las fondues de chocolate en las que se untan pues frutas y todas estas historias, pero la genuina fondue es la de queso. Y en esa fondue bourguignon, que normalmente suele ser un aceite aromatizado, lo que se suele hacer es sumergir pequeños pedazos de carne también ensartadas en palillos de este tipo, pinchadas, y luego una vez que esa carne está bien sofrita, se escurre y normalmente se suele comer con distintas salsas y acompañadas de patés, acompañadas de pepinillos en vinagre, de cebolletas, de ensaladas y sobre todo de embutidos, porque en Suiza hay grandes y muy buenos embutidos. Una vez que nuestro vino hierve, que es lo que está ocurriendo en este momento, que yo considero que es momento histórico, lo que vamos a hacer es añadir nuestros 3 quesos rallados. En este punto en el que ha hervido ya el vino, lo que vamos a hacer es bajar mucho la temperatura de 0 a 10. Yo lo tenía a un 9, de manera que hirviera ese vino. En el momento en el que el vino empieza a hervir y pierde acidez y empieza a evaporar el alcohol, lo que hacemos es sumergir nuestro queso. Ya os he dicho y habéis visto que lo que he hecho es, bueno, pues sazonarlo con un poquito de harina y dándole unas vueltas para que al final, como me ha dicho Leandro, consigamos una trabazón perfecta. Y lo que os he dicho, una vez que el vino ha hervido, lo que hago es bajar el fuego más o menos a un 6. Y es importante que esto vaya a fuego muy muy suave y vaya haciendo una pasta deliciosa, Es importante que esto no le peguemos a un hervor. Daros cuenta que aquí hay muchísima cantidad de materia grasa, muchísima, hasta la exageración. Y si tenemos el fuego demasiado fuerte, corremos el riesgo de que se nos agarre y se nos queme. Es verdad que luego la fondue normalmente suele hacer una costra quemada muy apetitosa, sobre todo en el recipiente, que suele ser la parte por la que todo el mundo nos pegamos. Cuando ya se acaba la fondue de queso y prácticamente no queda, bueno, pues masa líquida para meter el pan, normalmente en el fondo se suele formar una costra marrón, que suele ser la costra que se rifa y que se suele comer por sorteo o al que, bueno, pues, o al que hay que premiarle. Se quita la cazuela de aquí, se le quita este recipiente y normalmente esa parte quemada con un cuchillo se despega, se hace una especie de galleta y esa galleta se trocea y está realmente deliciosa. Pero es importante que la disolución de la fondue en la cazuela la hagamos a fuego muy suave para que no se os agarre, importantísimo, ¿eh? Ya habéis visto que de grasa suelta, pero esto no está para nada todavía bien licuado. Habéis visto que todavía hay partes muy gruesas, está disociada todavía la parte sólida del queso con el vino. Así que lo que vamos a hacer es aproximadamente tener esto durante 10-15 minutos, como digo, a fuego muy 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 suave. Y cuando pasen esos 10-15 minutos a fuego muy suave, removiendo muy de vez en cuando para que se haga una mezcla muy untuosa y muy homogénea, lo que haremos será sazonar nuestra fondue con un poco, bueno, pues en este caso de orujo blanco. En Suiza lo que utilizan es el Kirsch normalmente. Se puede utilizar un aguardiente potente y en este caso es un orujo blanco gallego. Lo que haremos luego en la última parte, antes de terminar y echar la fondue derretida directamente en este recipiente, será añadir un buen colbetazo de orujo, pimentaremos generosamente, cortaremos nuestros trozos de pan y tendremos lista nuestra fondue de queso, tan sencillo como lo que os he explicado. Muy fácil hacer una fondue y no os olvidéis que esto reconforta hasta el más lelo. Estáis en Robin Food hasta con la mano armada, en un segundito vais a ver esto perfectamente mezclado. No os vayáis. Robin Food.
Los franceses no han perdonado nunca a su presidente Sarkozy, que en alguna ocasión declarara que su plato favorito era la fondue de queso. Gran cisma en la gastronomía francesa, porque es verdad que la fondue de queso, como os he dicho antes, es un plato patrio suizo, y los franceses nunca le han perdonado a Sarkozy que no haga apostolado de la gran cocina francesa y que en su momento se declarara ferviente admirador de la fondue de queso. No solamente eso, sino que vista con marcas extranjeras a la moda francesa, y sobre todo que no haya seguido nunca el ejemplo de los grandes políticos europeos como Chirac, que declaró que su plato favorito era la cabeza de ternera, la tête de veau, que es un gran plato de la gastronomía francesa, o que siguiera los pasos de Tony Blair, que siempre dijo que su plato favorito, aunque seguramente no era su plato favorito, eran los fish and chips, o de Helmut Kohl, que siempre presumió de que su plato favorito era la trucha rellena. Tantos y tantos platos que pertenecen a esa geopolítica del gusto, y yo creo que al final, sobre todo, lo que nunca le han perdonado los franceses a Sarkozy es que en cierta ocasión encima se declarara abstemio. En alguna ocasión Sarkozy dijo que no bebía alcohol, lógicamente todo el mundo vitivinícola francés se le echó encima, y bueno, en fin, parece ser que tiene los días contados. Y como siempre decimos, es muy importante, bueno, pues ser un gran embajador de la buena cocina y declararse, bueno, pues en ese caso, ferviente admirador de la fondue de queso. A Sarkozy no le vino absolutamente nada bien. A nosotros nos gusta la fondue de queso, y a Robin Food la verdad que le entusiasma, aunque no sea un plato de nuestra cultura, pero siempre digo que las grandes preparaciones hay que hacerlas propias. En este caso, lo que hemos hecho es sustituir al kirsch pues por un orujo gallego. El kirsch está muy bueno, pero el orujo gallego está muchísimo mejor, así que lo que vamos a hacer es perfumar esto ligeramente con un golpetazo de orujo. Vamos a pimentar generosamente. Daros cuenta que mi queso está ya perfectamente diluido. Y es verdad que la textura interesante de la fondue de queso ha de ser que tenga cierta consistencia, porque si no, como dice Leandro, luego cuando metes el pan, al final el pan no se agarra, perdón, el queso no se agarra al pan, y es importante que el queso tenga la textura suficiente como para que cuando sumerjamos dentro los pedazos de pan, al final el pan envuelva a esta miga tostada y perfumada con ajo y nos demos un festín del copón de Aviñón. Perfectamente diluida, no echéis sal aquí porque el queso tiene suficiente salinidad como para no necesitar en ningún caso añadir ningún grano de sal a esta preparación. Lo que sí podéis hacer es, bueno, pues tranquilamente pimentarla hasta la extenuación, hasta que desfallezcáis. Esto además es una familia directa de la raclette, que también es otro plato muy francés, también en esa frontera con Suiza, que es ese gran queso de raclette. Hay un instrumento al que se aproxima el queso, la primera capa de queso lo que hace es fundirse con un cuchillo, se tira sobre un plato todo ese queso fundido que se come con pan, con patatas hervidas, con ensalada, platos muy adelgazantes por otra parte. Aquí lo que tengo es alcohol, aquí hay mucha luz y no se ve que esto está prendido, pero que hay una pequeña llama porque es importante que nuestra fondue la pongamos sobre una pequeña fuente de calor para que se mantenga siempre, bueno, pues en el punto perfecto para meter dentro del pan. Fijaros qué untuosidad, ¿eh? Importante que al final la textura sea esta. Puede agarrarse un poquito al fondo, no pasa nada. Además, ese agarrado lo que le darás todavía es un tono mucho más rico, un tono caoba, un tono como marfil. Pero la textura ha de ser tal que esta. Esto me da ganas de meter la boca adentro, pero hay que tener cuidado porque el queso muy caliente puede quemarnos la lengua, ¿eh? Ojo con el alcohol de quemar, que es muy peligroso. Y ojo con las quemaduras de queso muy caliente porque también son muy peligrosas. Vamos a añadir nuestra mezcla de queso al fondo de nuestro aparato de fondue, y esto lo que hacemos es depositarlo directamente sobre nuestro artilugio. Le ponemos esta tapa que está aquí arriba y ahora lo que vamos a hacer es coger este pan y directamente cortarlo, bueno, pues en dados. Yo creo que al final la mejor historia es cortar esto en dados un poco hermosos, dados que nos quepan en la boca y que tengan suficiente entidad como para que se puedan pinchar con comodidad en nuestros tenedores que están ahí. Ya lo veis, muy sencillo. Grandes platos, en este caso muy fácil de resolver como habéis visto. Y esto además une esto a la familia que está enfadada o los amigos que están cabreados. Yo os sugiero que compréis un aparato de fondue, que compréis un buen Beaufort, que compréis un buen Comté y un buen Emmental, los reunáis y estoy seguro que acabaréis todos, si no liados,
por lo menos magreados, estoy seguro. Un tercer pedazo de pan. Esto hacerme cachos grandes, no me hagáis cachos enanos, ¿eh? Y luego alrededor de esta historia, pues por ejemplo a mí hay algo que me gusta mucho, que son los pepinillos en vinagre, las cebollitas, las ensaladas de escarola o de cogollos, también muy muy ricos. Alrededor de toda esta historia podéis hacer lo que queráis, incluso un poco de mostaza, y antes de meter el pan, que es importante que tenga, bueno, pues un poco de corteza, un poco de miga. Lo interesante es clavar el tenedor por la parte de la corteza para que no se nos despegue. Si tenéis un poco de mostaza, no es ninguna chorrada untar esto un poquito en mostaza. Y luego lo que hay que hacer es, cada uno su color. Yo me he cogido el verde y luego cada uno su color, para que no se mezclen los tenedores. Ya habéis visto, unos elegirá el amarillo, otro el más comunista el rojo, el más lelo el blanco, el naranja el más politiquero. Y lo que hacemos pues es esto, meter el queso delicioso, el pan dentro del queso, sacarlo, meterlo, importante meter y sacar, muy importante. Sacáis, ¿veis? El queso se queda un poquito frío, volvéis a meter. Volvéis a meter, se vuelve a enfriar un poquito, dais unas vueltillas, volvéis a sumergir y ya a la tercera o cuarta vez que repetís, lo que hay que hacer es acercar el dado de queso al plato y fijaros qué auténtica delicia. Con cuidado, con un cuchillo y un tenedor cortáis esto y seguro que veréis las estrellas, sobre todo si guarnecéis bien esta fondue con esos ingredientes que os he dicho y sobre todo si descorchéis buenas botellas de vino, música bien alta y viva Rusia. En un segundo vamos a hacer el mejor postre para refrescarnos el morro después de comernos esta fondue de queso. Bueno, todavía no me marcho de Suiza, para deciros que mi madrina es suiza, no os lo he dicho, pero mi tío Seito, que por cierto ha fallecido hace muy poquito, auténtico campeón, el hermano pequeño de mi padre, un auténtico monstruo, pasó mucha parte de su vida en Suiza, y yo me acuerdo cuando era muy pequeño que venía con su primera mujer, porque mi tío era un supergolfo, era un campeón, y vino con Daisy, y cuando me bautizaron fueron mis padrinos, mi tío Seito y mi tía Daisy. A la tía Daisy no le voy a hacer un montón, y me acuerdo que venían de Suiza y me contaban historias que me parecían maravillosas. Me acuerdo que traían café descafeinado, un tipo de Nescafé y todas estas historias soluble que en aquella época no existía y todos alucinábamos con el café descafeinado, con el café capuchino y luego con las historias que me contaba. Me acuerdo, mi tío fue fisioterapeuta durante toda su vida y en aquella época me acuerdo que era el fisioterapeuta de los grandes tenistas, de Ivan Lendl, de Björn Borg y toda esta historia. Así que guardo un grato recuerdo de mi tío y de mi tía y os quería decir que tengo, bueno, pues madrina suiza, así que tengo mucha relación con Heidi y con esa fondue de queso que os acabo de ofrecer. No hay mejor manera de rematar una buena comida con fondue de queso que con algo fresco, un helado, una fruta o algo reconfortante como este mango con yogur y limón. Mango, yogur, limón, que es una manera de describir los postres de esta, bueno, pues de esta tonta gastronomía contemporánea, porque la verdad que es un descojono cuando va uno a un restaurante de estos de alto copete y de repente el postre es cacahuete, mostaza, remolacha, cítricos, coco, melón, aviñón y champiñón. Impresionante. Así que vamos a hacer un postre que tiene título tonto, mango, yogur, limón, pero que está súper sabroso. Importante, vamos a currarnos un granizado, que hemos hecho muchísimas veces en este programa. Una maravillosa rama de vainilla. Aquí dentro tengo agua que está ya hirviendo. Importante, para no haceros esperar, un poco de agua hirviendo. Luego tomad buena nota de las cantidades, que sabéis que al final del programa, al final de la receta, aparecen todas las cantidades para que toméis nota. Muy importante, que no os las perdáis. Y que anotéis todas estas recetas, porque iluminan el espíritu y os harán mucho más felices. Ya habéis visto, unos granos de vainilla dentro, con la rama dentro, muy importante. Y luego algo que aprendimos a hacer en la escuela para hacer las crêpes Suzette y todas estas cosas, que algún día haremos crêpes Suzette, que es, bueno, pues restregar los terrones de azúcar sobre las cáscaras de los cítricos para hacer, bueno, pues perfume maravilloso. Habéis visto que todos estos azucarillos ya están restregados en azucarillo sobre la cáscara de este limón verde o limón amarillo, me da igual. Y esta es la típica preparación que se utiliza para hacer, bueno, pues las salsas de la crêpe Suzette y de muchísimas preparaciones. Esto en los antiguos restaurantes los hacían los camareros y pasaban los terrones untados
con las cáscaras de los cítricos que luego utilizaban para hacer sus combinaciones y sus cócteles. Como os digo, pasaban todo este trabajo ya resuelto a la cocina para que en la cocina pudieran hacer, bueno, pues esos postres maravillosos que pertenecen a otras épocas que sabéis que en este programa nos gusta revivir, porque os ofrecemos, bueno, pues muchas veces el recetario más tradicional, que es el que nos gusta a todos. Así que lo que hacéis es con mucha paciencia untar todos los coscorros de azúcar en la cáscara del limón verde o del limón amarillo, me da igual, como está aquí. Fijaros qué color tiene más bonito, fosforito, precioso. Y lo que hacemos, bueno, pues es añadir esto al fondo con nuestra agua y con nuestra vainilla. Si no tenéis la paciencia de restregar todos los terrones en las cortezas de nuestro cítrico, lo que hacéis es directamente rallar el cítrico y añadirlo aquí, y añadís el azúcar y punto. Pero es verdad que esto, bueno, pues tiene un puntazo, y además de alguna manera lo que estamos haciendo es revivir esos gestos de la vieja cocina. Tengo además unos bizcochos de tortilla que pueden ser magdalenas. Bueno, magdalenas no, mejor que sea galleta, que sean unas Oreo o que sean unas galletas un poco viejas o yo qué sé. Cualquier galleta que tengáis del desayuno os va a servir para darle, como dicen los ingleses, un tono crunchy a este postre tan aristocrático. Tengo un poco de gelatina porque sabéis que esto ya está disuelto, sabéis que a mis granizados me gusta añadirle un poco de gelatina. Sabéis que esa gelatina lo que provoca es que luego, una vez que está hecho el granizado, tarde más en disolverse. Tengo mango, que lo tengo aquí bien picado en dados, tengo albahaca fresca, y lo que voy a hacer es añadir zumo de limón verde, o también podéis hacer si queréis con zumo de limón amarillo. Lo añadimos aquí, añadimos la mitad para que no se enfríe demasiado. Mezclamos bien. Lo que vamos a hacer es incorporar nuestra gelatina, que la tenemos a remojo. Acordaros que es muy importante que las gelatinas me las remojéis siempre en agua fría, porque si me las remojéis en agua caliente, lo que vais a hacer luego es no encontrarlas porque se os disolverán en el agua, y lo que hace falta es que se disuelvan dentro de vuestras preparaciones. Así que siempre disolverme las gelatinas en agua fría, no en agua caliente. Mezcláis bien esa gelatina. Y lo que hacemos es incorporar el resto de nuestro zumo. Sabéis que podéis perfumar vuestro granizado con lo que os dé la gana, con canela, con otro tipo de cítricos, con naranjas, con mandarinas, añadir aquí alcoholes, añadir armagnacs, añadir lo que queráis, iluminaros la existencia, meter hierbas, mentas, hierbaluisas ahora que empiezan a brotar, porque la verdad que están todas las hierbaluisas ahora mismo echando una hoja maravillosa, y sabéis que la hierbaluisa además tiene un perfume a limonado realmente estupendo. Esto lo que vamos a hacer es dejar que se enfríe antes de meterlo al congelador. Lo vamos a apartar, lo echaremos una vez que esté frío sobre una placa y lo meteremos al congelador. Es importante que esté duro como un ladrillo. Vamos a mezclar nuestra albahaca con nuestro mango. Pues ha quedado un poco chungo el tema de vamos a mezclar la albahaca con nuestro mango. Ha quedado un poco tenso el tema, pero quería decir que aquí lo que hay es mango y que lo que vamos a hacer es añadirle esta albahaca. Vamos a robarle un poquito de este jugo, un poquito al mango de la albahaca. Y listo, esto lo metemos en la nevera también, que esté bien fresco. Vamos a esperar a que eso se nos congele como un ladrillo en el congelador. Y punto, montaremos nuestro postre, que como dicen los cursis, se llama mango, yogur, limón. ¡Viva Rusia! En un segundo estamos aquí, terminamos el programa, ¿eh? Estáis en Robin Food, no os olvidéis. Postre súper fresco, os lo he dicho, para bajar la fondue de queso. Aquí tengo el mango con mi albahaca perfectamente triturado, bien mezclado y bien fresco. Tengo aquí mi granizado, que lo que he hecho es rascarlo con las puertas de un tenedor, como habéis visto en muchísimas ocasiones, y convertirlo, bueno, pues en un granizado bien rico y bien sabroso. Aquí tengo, bueno, pues unos bizcochos de soletilla o saboyardos, que lo que he hecho es romperlos con la mano como fuera, y voy a colocar estas migas directamente sobre nuestro mango con nuestra albahaca. Y además yo creo que al final este toque crujiente entre la fruta, el helado y bajo el granizado le va a dar un super puntazo. Fijaros, qué chulo queda el mango, la fruta con la galleta. Y ahora lo que vamos a hacer es sobre esto directamente añadir una buena cucharada de un helado cremoso, en este caso de yogur. Fijaros qué super helado, una buena cucharada de helado de yogur. Y lo que vamos a hacer es terminar con nuestro granizado de limón para convertir esto en esa cursilada de los grandes restaurantes, en un, como os he dicho antes, mango, yogur, limón. Un auténtico escándalo. El mejor postre para una jornada que, como habéis visto, ha empezado con una fondue de queso. Fijaros qué espectáculo, poco más. Os quiero mucho, viva Robin Food.
Y viva Suiza. Mañana nos vemos. Agur. A distancia os cogéis un buen cubata o una buena bebida refrescante que ya aprieta el color lo suficiente como para refrescarnos el morro. Importante que cogéis papel y boli porque la receta de hoy de fondue es auténtica y es verdadera, lo vais a ver. Y luego sobre todo que apuntéis ese postre que va a ser la segunda receta que nos va a refrescar a todos el morrete, como os he dicho antes. Empezamos en un pispás y os juro que en 25 minutos disfrutaréis como siempre, como auténticos esquimales. Rabbit Food. Bueno, aquí estamos, dispuestos a resolver una fondue de queso que yo creo que es una preparación que gusta a todo el mundo. Antes hemos hablado de Heidi, fijaros que el muñeco de Heidi me ha traído Mariana más chulo, además que está en una postura de jubilado controlando las obras, habéis visto, manos atrás, habéis visto, ¿no? Manos atrás, puesta así como hacia adelante, como está. Supercampeona Heidi, auténtica máquina, dibujo animado de mi adolescencia, y yo creo que si hay una preparación fundamental en los dibujos animados de Heidi es que se alimentaban exclusivamente a base de bollos enteros que se metían en la boca y sobre todo queso. Con queso vamos a hacer hoy uno de los grandes platos de la gastronomía suiza. En un segundo, tenéis un poco de paciencia, os tragáis unos anuncios y no solamente elaboraremos ese timbre de gloria de la cocina suiza, sino que vendremos con una segunda receta como siempre en Robin Food, atacón a mano armada. Rabbit Food. Rabbit Food. Abuelito, dime tú, qué sonidos son los del rollo. Abuelito, dime tú, ¿por qué? Qué cándida, qué pastoril, qué monina Heidi, qué auténtica campeona. Un personaje de Johanna Spiri, que en 1880 escribió 2 entregas de las aventuras de esta muchacha de los Alpes, que yo creo que todo el mundo que está ahora mismo al otro lado del televisor habrá visto esa serie de dibujos animados japonesa que alimentó e iluminó la adolescencia de muchos de los que nacimos pues en la década de los 70. Yo creo que si hay una serie fundamental para entender la historia de los dibujos animados contemporáneos, no podríamos entender esa historia sin los dibujos de Heidi. Qué grandes personajes, el abuelo supercampeón que no se enfadaba nunca, que cuando se enfadaba se encerraba en la habitación para meditar en la soledad, un tío auténticamente íntegro y campeón. Niebla, gran perro Niebla. Pedro el cabrero, que es auténtico campeón, todo el día cuidándole a Heidi, todo el día detrás de Heidi, cuidando su integridad para que Heidi llegara siempre a buen puerto. Y luego Copito de Nieve, la señorita Rottenmeier. Yo creo que unos dibujos disparatados, una historia muy chula y luego sobre todo un entorno idílico, que es el entorno idílico de la Suiza más maravillosa. Esos parajes, esos pinares, esas montañas nevadas y esa cocina tan particular que en este caso yo creo que todos los jubilados y tal, así como en las obras mirando. Hemos visto que ese gesto de los jubilados que andan por la zona es un gesto que han cogido de Heidi, una creación de Johanna Spiri, 1880, auténtica campeona. Yo creo que, bueno, pues que es un personaje único. Muchos nos hemos criado con Heidi en la televisión, con los dibujos animados, con esos tebeos y con esos cómics y todas estas historias. Y yo creo que si hay una preparación, bueno, pues fundamental para entender la cocina suiza, es la fondue. Fijaros si es fundamental que en alguna de las últimas guerras en las que Suiza ha formado parte y mandó soldados, por lo visto metieron una recipiente de fondue en el equipaje de cada uno de los soldados, porque al final lo que querían es que se llevaran su Suiza en el macuto, y metían un utensilio de estos, que al final es, bueno, pues el utensilio de fondue que normalmente se suele colocar en el centro de la mesa y alrededor del cual giran grandes sobremesas, grandes comidas y grandes cenas alrededor de una fondue de queso. Primero la vamos a resolver en una cazuela y una vez que está resuelta y bien, creo que tiene su florón de gloria en la fondue de queso, que no hemos hecho todavía nunca en el programa, fondue de queso. No lo he dicho, bienvenido a Robin Food Atacón a Mano Armada y ya estáis oyendo, vamos a hacer la fondue de queso, que yo creo que es un plato típico suizo que ha pasado todas las fronteras y que todas las culturas han adoptado, yo creo que como propios, porque todo el mundo, o muchísima gente, sobre todo en las zonas de nieve y todas estas historias, hace fondue de queso. Luego en la segunda parte del programa, porque la verdad que la fondue es bien consistente y es una receta
la verdad que es muy sólida y que tiene bastante tema adelgazante. En la segunda parte del programa lo que haremos será refrescarnos el gaznate con un postre muy sencillo de resolver y sobre todo muy fresco. Vamos a hacer un mango con yogur y con limón. Vais a ver que es una preparación muy sencilla de resolver, sobre todo muy fría, que nos va a refrescar el morro después de meternos la zampada de comer esa fondue de queso que vamos a ofrecer en este programa. Salir todos al relleno de la escalera, decirle a todo Cristo que homenajeamos a Heidi. Heidi, la auténtica monstrua de Suiza, de las montañas, de las nieves. Volvéis todos al sofá, os sentáis y dejáis el mando